En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del verso 57 al siguiente. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se les soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y otros acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a ser de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu, vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda el nacimiento de San Juan el Bautista. Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, que vino a anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Por eso hoy la Iglesia conmemora el nacimiento de un niño, Juan el Bautista. Por eso saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos en la fe, a todos aquellos que se llaman Juan. Que Dios los bendiga en este hermoso día. Que Dios el Señor les conceda a cada uno de ellos lo que su buen corazón desee. Reciban un abrazo espiritual a la distancia a todos los que hoy llevan por nombre Juan, porque hoy la Iglesia conmemora el nacimiento de Juan el Bautista. Y esto estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Lo que hoy la palabra de Dios, lo que hoy el Evangelio nos enseña, estaba escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, en su verso 3. Una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios, todas las quebradas serán rellenadas y todos los cerros y lomas rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Ya lo anunciaba el profeta Isaías, estaba escrito en la profecía de que Juan venía para preparar el camino del Señor. Y por eso hoy la Iglesia, ¿sí? Hoy la Iglesia recuerda la natividad de Juan el Bautista. Que Juan nace de una familia de Zacarías e Isabel, de un matrimonio en lo cual ellos eran obedientes a la palabra de Dios, obedientes en cumplir las leyes y mandamientos de Dios. Eran de edad avanzada, y dice que Isabel era estéril y no podía tener hijos. Pero a través de la perseverancia, a través del cumplimiento de la palabra de Dios, ella, en su edad avanzada, queda embarazada. Dios visita a Zacarías y le manifiesta que Isabel va a tener un hijo. Entonces, por eso es de que la palabra del Señor hoy nos enseña que todos los que perseveramos, lo que para el hombre y la mujer hoy es imposible, para Dios todo es posible. ¿Sí? Hoy muchas personas confían
en las personas, en los hombres, en todos aquellos que practican la maldad. Hoy muchas personas ponen sus confianza en el ser humano y no en Dios. Hoy el Evangelio nos enseña que Zacarías e Isabel, a pesar de ser grandes en edad, ellos perseveraban, participaban en las cosas de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. San Lucas capítulo 1, en su verso 6, nos enseña de que ellos eran cumplidores a las leyes y mandamientos del Señor. Oiga cómo lo dice. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Cuando nosotros pedimos a Dios y cuando nosotros nos esmeramos en practicar los mandamientos y leyes del Señor, esa oración que nosotros hacemos llega hasta la presencia de Dios, como lo hacía Zacarías e Isabel. Una familia que se esmeraban en cumplir los mandamientos de Dios. Una familia, ellos eran descendientes de una familia sacerdotal. Y eso es el ejemplo que hoy la palabra de Dios nos da, a seguir participando, a pedir a Dios, a confiar en Dios. Lo que para hoy, para el hombre y para la mujer es imposible, para Dios todo es posible. Y es por eso que Juan el Bautista nace de una familia de edad avanzada, pero Juan nace para preparar el camino del Señor, y eso lo dice San Lucas capítulo 3 en su verso 3. Juan el Bautista viene, nace y muere. Cuando Juan empieza a anunciar la palabra del reino de los cielos y denuncia el pecado, a la humanidad no le gusta. Oiga, Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venía a él para que los bautizara, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos. Oiga, este es lo que Juan viene a preparar, a que nosotros, a que ustedes produzcamos esos frutos de una sincera conversión, a que nosotros nos preparemos, ¿sí? Por eso Juan viene delante de Jesús. Juan fue presentado al octavo día, fíjese bien. Dice el Evangelio, al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Al octavo día, lo que para muchos hoy no es bueno, porque para poder ser parte del pueblo de Dios era importante circuncidarse, la circuncisión, ¿sí?
Entonces Juan el Bautista a los 8 días lo circuncidaron y no le preguntaron si quería o no quería, como hoy aquellos que andan enseñando sobre el bautismo dicen que el bautismo no es para los niños. El bautismo es para formar parte del pueblo de Dios, o es la iniciación de la vida cristiana a través del bautismo. Y antes la circuncisión era para formar parte del pueblo de Dios, pero cuando Cristo viene, Cristo cambia la circuncisión por el bautismo. Por eso los cristianos ya no se circuncidan, los cristianos se bautizan para ser parte del pueblo de Dios, en donde muchos están en contra. Por eso Juan el Bautista decía, produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Oiga, el hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Por eso, la palabra del Señor hoy nos hace una gran invitación a estudiar, a formarnos, ya que las Sagradas Escrituras nos enseña cómo nosotros podemos recibir de Dios lo que nosotros pedimos a través de nuestra oración, de no desanimarnos y seguir perseverando en ella, ya que esa oración llega hasta la presencia de Dios. La enseñanza de esta familia, Zacarías, Isabel y Juan el Bautista, es una enseñanza bien hermosa, una enseñanza muy grande, pero estamos haciendo lo más breve que podamos para que así nosotros podamos seguir mejorando nuestro proyecto, nuestro canal, porque necesitamos nuevamente acomodarnos con el canal porque tenemos muchos problemas. Por eso es de que estamos haciéndolo así. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que el Señor les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.